Bien, vamos a comenzar la clase de hoy. Va a ser una práctica breve, va a ser una práctica que está pensada para hacerse en 20, 30 minutos, con la idea de que la puedan empezar a introducir ustedes en lo posible todos los días de la próxima semana. La propuesta y hoy en día lo que más me interesa de la práctica de movimiento es cómo poder perfumar nuestro cotidiano de más movimiento. Encontrar espacios en nuestro cotidiano para introducir prácticas que nos lleven al bienestar. En el mensaje que mandé a la comunidad decía esto de un entorno que conspira contra nosotros, contra nosotras. Me da gracia ese título, es un poco dramático, pero un poco lo que va de eso es que realmente hoy en día habitamos un presente eh, que tiene muchas distracciones, que tiene muchos excesos de información y que nos conduce a muchos hábitos que son insalubres y ni siquiera lo sabemos, como el exceso de consumo de sustancias, y cuando hablo de sustancias ni siquiera estoy hablando de lo que consideramos drogas, pero por ejemplo de cafeína, eh, horarios de sueño que no están acordes con nuestro ritmo circadiano. Ritmo circadiano es el ciclo hormonal diario que tenemos, que cuando cae la luz se producen ciertas hormonas que te dan ganas de dormir, y cuando se empieza a salir el sol aparecen otras hormonas, no importan los nombres hoy, que te dan ganas de despertarte, y uno va en ese ciclo sintiéndose bien, digamos. Acontece hoy en día que todo esto está muy dañado y muy bombardeado por nuestro estilo de vida. Cuando hablamos de sobreinformación, esto por ahí es una de las cosas más terribles y de las más silenciosas, que es que nuestra capacidad atencional está siendo cada vez más dañada. Y es justo lo que hablamos con Fran, que es con Fran y con Lore y Tommy, que antes de abrir la sala estaba con ellos, que son estudiantes de la mentoría, eh, hablando de que nuestra capacidad atencional, o sea, la construcción de nuestras vidas depende mucho de nuestra capacidad atencional. Si no podemos enfocarnos o ni siquiera nos damos cuenta que nos distraemos, que es lo que digamos, se han hecho estudios en personas que comienzan a meditar, que uno puede analizar cerebralmente cuando una persona se distrae porque se activan diferentes partes del cerebro. Hay partes que están correlacionadas con el control consciente y hay partes que están correlacionadas con el funcionamiento autónomo del cerebro, la red neuronal por defecto, si alguna vez escucharon hablar. Se ve que en personas con poco entrenamiento en meditación no reconocen las veces que se distraen. O sea, por ejemplo, creen que en 10 minutos de meditación se distrayeron 6 veces, sin embargo, cerebralmente se puede ver que se distrajeron, no me acuerdo de los números exactamente, pero era como 10 veces más. Eh, y en la medida que uno sostiene la meditación por meses y meses y meses, antes de distraerse menos, primero empieza a darse cuenta que se distrae. Entonces, por ahí un meditador con años de experiencia reconoce más distracciones que un meditador que acaba de empezar. Y no es que se distrae más. ¿Me siguen con esto? Esto es muy loco. Hoy en día hasta en el colectivo, digo, vamos en el transporte público y la gente van a ver, lo ven, la gente pasa el tiempo con el teléfono. Y esto es realmente grave. Yo les comparto un poco una visión que por ahí parece catastrófica, pero cada vez más la ciencia me está dando la derecha, que es que cuando nosotros vemos todas las personas con el teléfono, es símil a ver todas las personas drogándose. Yo sé que esto es fuerte de escuchar, pero yo estoy seguro, pongo así la mano en el pecho, de que en breve va a empezar a salir la data de cuánto destruye al cerebro el consumo exacerbado de pantallas. Y en especial el consumo actual, porque el consumo hace 10 años era que te veías un video en YouTube de media hora. O sea, tenías que mantener tu foco atencional media hora en algo. Hoy en día uno tira el dedo para arriba y va cambiando constantemente lo que se te imprime en los ojos, que te crea emociones diferentes, que te hace pensar en otra cosa. De repente uno está viendo 3 tips para volverse flexible y de repente dice, ah, mira qué buen plato de cocina, lo guardo. Y uno pasa así, dice, la playa. ¿Cómo me gustaría estar en un caballo? Wow, yo de chiquito, y se te despiertan memorias, porque vos no controlás lo que le pasa a tu cerebro y de repente es muy intenso, porque tu papá tenía un caballo, ¿no? Y te toca una emoción y decís, wow, claro, un caballo, pum, la montaña, hace cuánto que no, ¿no? Y uno pasa así, sobreestimulándose, y eventualmente
es cada vez más difícil estar a solas con uno mismo. Cada vez es más duro el silencio, cada vez es más dura la intimidad con uno mismo. Por lo tanto, a mí lo que me gusta para poetizar un poco esta pequeña guerra que tenemos contra las pantallas es que el exceso de estos consumos es perder territorio de nuestra intimidad. Es como que se nos va achicando la casa y cada vez nos queda más chica y cada vez toleramos menos nuestro hogar. Y nuestro hogar no es más ni menos que el silencio. Cerrar los ojos y ver qué contenidos tengo, ¿no? ¿Qué pasa en mi cabeza cuando yo no intento hacer nada? Y por ahí eso es como una invitación que le dejo acá y empezamos la práctica. Eh, Cuando hablamos de meditación, no hablamos de salir del cuerpo, no hablamos de vernos en tercera persona, no hablamos de ir a otra dimensión todavía. No hablamos de eso. Hablamos en primera instancia de decir, che, ¿qué pasa si respirás y ves qué contenido produce tu cerebro sin que vos intentes? Y eso empieza a hablar mucho de uno. Y esto es lo lindo, y acá está la invitación, no habla de quién sos, habla de lo que está produciendo tu cerebro. Y ahí es uno de los grandes pasos hacia para mí, el control autónomo y voluntario de la vida, que es desidentificarnos con todo lo que pasa ahí, con todo ese discurso. ¿No? Esto por ahí que uno lo ve en filosofía oriental y es como algo muy lejano de nuestra cultura, de me desidentifico con mis pensamientos. No es una cosa disociativa, sino que es el hecho de que vos vas a cerrar los ojos y de repente vas a pensar en Lady Gaga, y de repente vas a pensar en lo que se te haya pasado por la cabeza recién. Y de repente dices, ah, mirá, yo no estoy eligiendo este pensamiento. Entonces, ¿hasta qué punto puedo yo creerme siempre lo que pienso? Y uno empieza a tomar cierta distancia prudente. Y eso va a ser un poco la idea. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Les resuena esto? ¿Les hace sentido? ¿Qué tal? ¿Vamos bien? Y esto lo vamos a hacer de la mano de una práctica de movimiento que nos haga también ganar habilidad con el cuerpo, ganar control corporal, ganar flexibilidad, fuerza. ¿Por qué? Porque es totalmente indisociable el trabajo físico, el trabajo emocional y el trabajo mental. Nosotros hacemos como una especie de triangulito para tratar de explicarlo, pero es realmente un continuum que se afecta constantemente. Tus estados mentales producen respuestas fisiológicas. Uno puede pensar en algo feo un ratito y el corazón se te va a acelerar. Del mismo modo, y esto es lo loco, lo confuso, que el contenido mental se ve afectado por el cuerpo. Entonces, y esto lo voy a repetir un montón de veces a lo largo de todos los trabajos que hagan conmigo y se pone repetitivo, pero hay capas de cebolla. Confíen que uno escucha lo mismo y de repente dice, esto quería decir, era esto. Uno puede ver una situación de la vida y que me genere dolor o que me genere molestia o que me genere algo. Y después, por ejemplo, va a una clase de yoga, después del savasana, la relajación final, vuelve a pensar sobre el mismo evento y ya no te genera el mismo dolor de repente. O ya no te genera la misma molestia. De repente dice, che, mira, no era tan grave. O por ejemplo, uno se discute con alguien, tengo todas las emociones en ese momento, la respuesta de estrés, la activación simpática, está todo mal, y salgo a correr, termino de correr, me pego un baño, y digo, che, ¿sabes que tenías razón? ¿No les pasó esto? Entonces, el cuerpo también afecta el contenido mental y también afecta el contenido emocional. Y a veces pensamos mucho en cómo la mente afecta al cuerpo. Hoy en día está en boga esto de decir, che, si tengo pensamientos malos me voy a enfermar. O si estoy muy ansioso va a repercutir en el cuerpo, o no. Es algo que escuchamos. Es algo que está muy acertado, muy acertado. Lo que no escuchamos mucho es que aquello que practico con mi cuerpo también afecta mi contenido mental. ¿Sí? Y ahí hay algo muy poderoso, porque el cuerpo es algo constante, el cuerpo es el único que tenemos. El tiempo y el cuerpo son las dos únicas cosas que realmente tenemos. Hacemos con el tiempo y con el cuerpo. No sos enojado, no sos triste, estás enojada, va cambiando, no sos
un pensamiento, no sos una profesión, uno cambia de profesión. Sin embargo, cuerpo, este que tenés ahora, el que ves ahí si te está viendo en la camarita, es el único que vas a tener. Lo único que no vas a cambiar es de cara. Y va a decir, se nos va a empezar a hacer así, voy a empezar a tener arrugas, probablemente se me marca acá, se me van a caer los bíceps, algún día este va a ser así, yeah. Pero digo, más allá de todo eso, es el mismo cuerpo, es el único. Ni hablar de que eso ya habla de suficiente de por qué cuidar al cuerpo, pero también entender que el cuerpo es eso constante que está ahí, con lo que puedo trabajar y que tiene vías ascendentes que va a transformar también mi contenido mental y emocional. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Fue complejo? ¿Lo hice simple? Entonces, desde la escuela y desde todos los eventos que hago y que practico, perdón, y que imparto, hay una provocación que me gusta hacer, ¿sí? Que uno, y se lo pueden llevar como tarea esto y arrancamos la práctica. Uno usualmente cuando define lo que es, reproduce discursos. Soy profesor de yoga, soy profesor de movimiento, soy MADA, bla. Ahora, ¿qué tal si planteamos como una premisa que somos lo que practicamos? Entonces, ¿quién estoy siendo a través de las prácticas? Y empiezo a preguntarme quién soy y empiezo a responder con mi cotidiano. Más allá de la poesía que yo le imprima a mi cotidiano, de los relatos que construya, que son muy importantes. Esto no estoy desvalidando el relato. Al revés, cuanto más podamos poetizar la historia de nuestra vida, mejor. Justo le estaba diciendo a los chicos antes de abrir la sala para todos que me encantaría ser Indiana Jones. Y yo me como esa peli. Digo, che, viajo por el mundo enseñando movimiento. Digo, estoy haciendo mi versión de Indiana Jones. Todavía no estudié arqueología, llegará. Pero más allá del relato que nos contamos, empezar a decir, mira, ¿quién soy? Me levanto, agarro el celular, me levanto, ayuno, ¿qué hago? ¿Cómo practico? ¿Cómo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Cómo hablo? Puede ser incómodo empezar a ver quién soy a través de las prácticas. O puede ser totalmente bello, poder decir, wow, qué hermoso. Eh, la invitación es a preguntarse un poco eso y darse cuenta, o eventualmente, de ese momento donde uno no solo lo sabe, pero lo sabe. Con August Strowell, bueno, amigo con el que trabajo y admiro mucho su trabajo, él habla mucho del darse cuenta. Y para mí el darse cuenta no es una experiencia solo de decir, ah, entendí el discurso, las palabras, sino algo baja al cuerpo de todo ese conocimiento. Darme cuenta cómo aquello que practico está formando el contenido mental y el contenido emocional que tengo. Cierro con eso y vamos a la práctica. Esta pregunta de cómo lo mental afecta en el cuerpo que dejó Germán ahí la agarramos al final. Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Estamos bien? Hermoso. Vamos a destacar. Bien, vamos a ponernos en contacto con un ejercicio muy, muy sencillo de respiración primero. Pueden pararse o sentarse, encuentren una posición cómoda. Si están sentados o sentadas, que sea erguidos, erguidas con la espalda recta. Encuentren una posición así que les haga sentir que ya están en trabajo, ¿no? Hay veces que uno puede estar sentado así o me siento así, ya siento que estoy predispuesto a la práctica. En primera instancia lo que van a hacer va a ser sencillo y va a ser tratar de percibir la respiración normal que tengan ahora, el movimiento de su caja torácica y de su panza cuando inhalan y cuando exhalan.
Si al llevar la atención a tu respiración cambia el patrón, no hay problema. O sea, cuando uno observa la respiración es normal que se transforme. Traten de encontrar ese lugar tranquilo, donde no se quedan sin aire, donde no respiran de más. Un lugar sereno. Puedo estar con ojos abiertos o cerrados, lo que te sea favorable para realmente poder enfocar tu atención en el movimiento de tu panza, de tu pecho, de las costillas, de las clavículas. Presten atención si se modifica la posición lumbar, va a ser muy, 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 muy pequeño. Pero ver qué pasa si cuando inhalo, inclusive se crea espacio en mi lumbar, si hay movimiento al costado de mi columna, como a la altura de los riñones, a la altura de la espalda alta, como los trapecios. Y de a poco prestar atención si cuando inhalo ese movimiento que nace en mi centro, ese diafragma que desciende, entra al aire y expande mi caja torácica, modifica también la posición de mis hombros, de mis caderas. Voy a hacer algo muy sutil, muy pequeño. No busco moverlos, sino busco percibir si en la inhalación hay un micromovimiento. Algo que pasa en los hombros, algo que pasa en las caderas, algo que pasa en la cervical. Y este conjunto de sensaciones, que a veces se siente más cómodo, otras veces más incómodo, es tu cuerpo. ¿Sí? Le presto atención a ese movimiento. Porque tu cuerpo también es ese micromovimiento que sucede en cada respiración. Bien, abro los ojos. Ahora sí vamos a buscar una posición parados, paradas. Y vamos a hacer algo muy sencillo. Primero organizamos la posición de pie. Los pies anchos de caderas. Levantamos los dedos del piso, ¿sí? Estoy levantando los dedos del piso. Abrazo con los dedos el piso. Le doy un poco de vida a mis pies, ¿sí? Que los pies no sean un ladrillo insensible, sino como una mano articulada. Flexiono un poco las rodillas. Eso me permite también mover un poco el peso hacia adelante, hacia atrás, como si fuese, estoy como pintando la planta del pie, ¿no? Como despertándola. Y en ese lugar voy a relajar la lumbar y encontrar la posición neutra de la lumbar, como esa caída como que relaja, ¿sí? Flexiono levemente las rodillas y la lumbar encuentra como una posición cómoda.
Eso. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a sincronizar con la respiración un cambio de tensión en el cuerpo. ¿Sí? Vamos a extender una mano hacia el costado. Cuando inhalo, voy a aumentar la tensión de mi brazo. Literalmente como apretar y hacer fuerza. Inhalo y aumento la tensión de ese brazo. Cuando exhalo, relajo la tensión de ese brazo. Inhalo y tensiono. Exhalo, relajo. Sigan buscando esto y concéntrense bien en encontrar ese lugar donde realmente inhalo y sincronizo esa tensión con la inhalación y exhalo y sincronizo esa exhalación con esa relajación. Voy a dejar caer el brazo, vamos a apoyar las manos en la cintura y vamos a tener esta sensación, de nuevo, esta idea que dije, ¿no? Los pies activos, las rodillas flexionadas, la lumbar cae. Por detrás, la sensación cuando apoyo los brazos va a ser como que mi cabeza quiere crecer hacia arriba. ¿Sí? Como no me colapso, sino, y tampoco saco pecho. El pecho está más bien hacia adentro. ¿Sí? Siempre traigo esta imagen de, por detrás crece como una montaña y por delante cae como una cascada. Esto me decía un profesor de danza siempre. Entonces, esa sensación que por detrás crece, por delante cae. Sosteniendo esta postura simplemente, cuando inhalo, voy a tratar de aumentar el tono de mi cuerpo entero, pero levemente. Esto es un gran desafío. No quiero acumular tensión de que me corte la respiración, no quiero acumular tensión de que me maree. No es una tensión que tiemblo, es una tensión muy relajada. Es como aumentar la electricidad del cuerpo. ¿Sí? Entonces inhalo y voy a sentir que aprieto la musculatura de las piernas primero, de los gemelos, los glúteos, las piernas, ¿sí? Los muslos. Exhalo y relajo. Inhalo y se tensiona, van tensionándose, voy como reclutando los músculos. Exhalo y se relajan. Inhalo, se activan las piernas, voy a sentir una tensión en el abdomen, en los pectorales. Exhalo y relajo. Nuevamente inhalo. Sostengan este trabajo, cada uno a su ritmo. De a poco, esto que vamos a buscar, y esto va a ser bien fino, va a ser como empezar a demorar esta respiración. Que la inhalación sea lenta, demorada, como que va quedando atrás, ¿no? Y cuando exhalo más aún, la exhalación se demora, relajo el cuerpo y permito ese vacío. ¿Sí? Suelto la tensión, suelto el aire. Inhalo, acumulo tensión, exhalo y relajo esa tensión. Aprovechen a practicar esto en esta instancia que ahora lo vamos a empezar a meter en movimiento. ¿Sí? Va a ser un poquito más complejo. Entonces, la atención bien puesta en eso. Cuando tengo esta inhalación va como aumentando la electricidad del cuerpo, la tensión. Cuando exhalo, relaja.
Esto va a ser el trabajo que vamos a sostener a lo largo de todos los movimientos que les voy a mostrar ahora. ¿Sí? Es complejo, entonces hay que estar muy enfocados, muy enfocadas en sincronizar esta inhalación, este aumento de tensión, esta exhalación y suelto. Los movimientos los vamos a hacer lentos, los vamos a hacer densos. Esto es muy importante, ¿sí? Es importante que cuando uno está construyendo con el cuerpo una calidad de movimiento, no la rompa, ¿sí? Porque a veces pasa que uno va construyendo una tensión y después de repente suelta y hace un movimiento rápido. Si lo aguantan, traten de permanecer en el estado al que invita a la práctica, ¿sí? Traten de no romperlo con otros movimientos, o si necesitan hacer un movimiento, traten de hacerlo con la misma velocidad, con la misma calidad, ¿sí? Vamos con eso entonces. Van las manos a la cintura y muy sencillo vamos a dejar empezar. Dejo caer la cabeza y vértebra por vértebra voy flexionando mi columna. Inhalo, acumulo tensión, exhalo, relajo. Cuando llego a los 90 grados a la mitad voy a plegar por delante. Extiendo mi columna, inhalo, acumulo tensión, exhalo y relajo. Y va la cabeza nuevamente. Es todo el cuerpo que está en movimiento. No hay realmente una idea de disociación. Las rodillas acompañan el movimiento, las plantas de los pies acompañan el movimiento. Le presto mucha atención a toda la columna, cómo está conectada y va sincronizando su movimiento. Aunque es mi cabeza la que empieza, mi lumbar también está correlacionada, está relacionada, está totalmente conectada con esa tapa de la cabeza. Lo mismo mis rodillas e inclusive mis brazos y mis manos. Inhalo, acumulo tensión, exhalo, relajo esa tensión. Y la inhalación es lenta, es demorada. Ahora cuando subo, voy a profundizar un poco en la extensión. Y después entra la cabeza y se da la flexión. Sigo intentando de sostener esa coordinación de cuando inhalo, hay una tensión en el cuerpo que se acumula, que es muy leve, y cuando exhalo se relaja por completo. Y estamos sincronizando estos cambios de tensión con la respiración y con un movimiento que no se corta, que no deja de ser fluido, que no cambia su velocidad o su dinámica por la tensión. Unos pies que están súper activos, inclusive las manos acompañan el movimiento de mi cadera y de mi columna. En el próximo plegado, cuando voy a extender,
Voy a flexionar una rodilla y mi cabeza va a ir hacia el lado de la rodilla que flexiona. Hacia la extensión y vuelve por el centro. Flexiona la rodilla derecha en este caso y voy hacia mi derecha. Baja la cabeza, flexiona. Hacia el otro lado. Si esto exige mi lumbar, mi espalda, voy menos rango, voy más suave. No hace falta plegarme ni extenderme tanto. Si sos de las personas que quiere ganar flexibilidad, en el plegado me puedo plegar muchísimo y en la extensión puedo buscar extenderme muchísimo, sí, antes de volver a bajar. Cada quien acaba encontrando su rango. Y sigo buscando este momento de inhalo, siento la tensión que se acumula levemente, exhalo y relaja. Recupero la verticalidad, me paro nuevamente, inquietud, me voy a adelantar un pie. Un pie queda adelante, el otro pie queda atrás. Extiendo los brazos hacia el costado. Vamos a hacer lo siguiente. Meto las manos hacia adentro, una rotación interna de hombro, y eso me va a llevar a esta misma idea de flexión de columna. Luego las manos van a la rotación externa, y esto me lleva a una extensión sobre el pie de adelante. Si es el mismo patrón que estamos haciendo al principio, solo que una pierna adelante, una atrás, y la rotación de los hombros. El peso está bien atrás, las manos van hacia adelante, el peso pasa bien hacia adelante. Y puedo empezar a sincronizar una respiración que cuando inhalo entra, tensiona, y cuando exhalo, extiende. ¿Sí? Cada vez es más sutil esta acumulación de tensión en la inhalación y esta relajación en la exhalación, pero está presente. ¿Sí? Es un movimiento interno que hacemos como de lo que digo, la electricidad del cuerpo. La próxima vez que pliegue, voy a quedarme adelante. Mi rodilla puede estar semiflexionada. Si quiero más exigencia en la flexibilidad, puedo extender la pierna adelante, sostengo esta posición y respiro en ese lugar. Trato de contraponer la tapa de la cabeza con el sacro, es decir, no miro hacia adelante sino hacia el piso. Y flexiono la rodilla, flexiono la columna, junto los pies, subo. Cambio de pierna.
Una pierna va hacia atrás, los cambios los hago suave con la misma calidad de movimiento que estoy sosteniendo en los ejercicios. Levanto los brazos, va la rotación interna, inhalo, van los brazos lejos, rotación externa, exhalo. Sostengo la atención en la respiración, que es demorada, que es lenta, el movimiento que es denso. Sostengo un poco ese patrón. Le presto mucha atención a la respiración, a cómo la respiración está correlacionada con esos cambios de tensión en el cuerpo, que no los estamos forzando, sino que son sutiles, están como integrados. Inhalo, hay una presión interna que aumenta, exhalo, esa presión interna disminuye. Insisto, quien quiere mucho ganar flexibilidad puede extender más y puede flexionar más. No es necesario, ¿sí? Pero pueden buscar esos rangos más límite. En el próximo plegado se van a quedar adelante, ¿sí? Con la cadera plegada a 90 grados. Sostienen esa posición con la rodilla flexionada o estirada. Respiran en ese lugar. Flexionan la rodilla, dejan caer el cuerpo, flexionan la columna, juntan los pies y recuperan eso. Les voy a dar una pequeña libertad. Es un experimento esto. Van a buscar un movimiento que ustedes disfruten hacer. Un estiramiento que conozcan, un movimiento que tengan familiarizado, ya sea de yoga, de danza. Miren lo que les voy a mostrar. Puede literalmente ser esto, ¿sí? Puede ser hacer esto, si me gusta hacer esto. Puede literalmente ser levantar los brazos y estirarme hacia atrás. Puede ser rotar, simplemente. Pero que sea un movimiento que sea más bien simple. No está habilitado a hacer una parada de manos. Hoy no es ese día. Saben que me encanta la acrobacia. Otro día es el día acrobático. Hoy no. Encuentren ese movimiento. Una vez que tengan ese movimiento, van a buscar la forma de lupearlo. ¿Sí? Encontrar simplemente que comience, que termine, y que recomience, y que termine, y que recomience. El movimiento que quieran, que disfruten. Pero síganme, háganlo, encuentren uno. Aunque creas que no tengas o te dé... Encontré alguno. Todos tenemos un repertorio de movimientos. Puede ser hasta caminar, ¿sí? Ese movimiento, simple así como lo encuentran, no por ahí es más complejo, depende de cada quien,
Van a tratar de entrar realmente en habitar el detalle de la sensación de ese movimiento. ¿Sí? Sosténganlo, no, no lo abandonen, sosténganlo lento. Este es parte del desafío que hablábamos, ¿no? Las ganas de hacer una acrobacia grande, las ganas de hacer movimientos complejos, las ganas de estar constantemente aprendiendo un movimiento nuevo, es parte de lo que hablábamos, de las redes sociales, de la sobreinformación. La invitación ahora va a ser a profundizar, no a expandir, a encontrar ese movimiento tuyo y generar intimidad con ese movimiento. ¿Sí? No hace falta que mires la cámara, yo no estoy haciendo nada, ya. Es vos y tu movimiento. Podés cerrar los ojos, el movimiento puede ser pequeño, casi imperceptible, y la invitación es a que conectes con tu respiración, que veas cómo la inhalación y cómo la exhalación afectan ese movimiento, todos los micromovimientos que hay constantemente en el cuerpo, y si logran sensibilizarse tanto, van a poder empezar a prestar atención hasta los movimientos de la lengua, los movimientos de los ojos. Sostengo la velocidad de este movimiento, ¿sí? Que no decaiga, pero mi respiración la voy a empezar a demorar. Complejo esto que les estoy pidiendo, ¿sí? Esto es más difícil que hacer una vertical, más difícil que hacer una mortal atrás. Traten de mantener el movimiento y ustedes lentamente ir demorando la respiración, haciéndola densa. Casi como siento que en vez de estar inhalando aire, estoy inhalando líquido, así como, ¡guau! Entra el aire densificado. Si el movimiento se ralentiza un poco, está bien, ¿sí? Pero trato de mantenerme en movimiento, de no quedarme en quietud, sino de seguir en el patrón de movimiento que elegí. Y empezar a conectar desde dónde nace ese movimiento, el empuje de los pies con el piso. Presten atención a cómo los pies empujan el piso y eso crece por la estructura y afecta al movimiento que están haciendo. Cómo los movimientos de la cabeza afectan el equilibrio y el pie está reajustando constantemente. Hay una información de los pies que sube y otra que baja desde la cabeza hasta los pies. Trato de no distraerme, trato de entrar realmente al cuerpo. Trato de evaluar, o más que evaluar, observar todo pensamiento como parte de una distracción. Inclusive el pensamiento que dice este movimiento es aburrido, o yo no sé qué movimiento elegir, o cuándo va a terminar esto. Trato de decir, bueno, eso está ahí, pero yo sigo prestando la atención a cómo se siente, sigo prestando la atención a esa información que sube desde los pies, la información de la cabeza que baja hasta los pies, la respiración que afecta ese movimiento. El mismo maestro de danza que a mí me decía esta idea de la postura como crece por la espalda como una montaña y cae por delante como una cascada, siempre me decía, la aburrida no es la pauta, los aburridos son ustedes. Porque la invitación es realmente a sensibilizarse a todo lo que está pasando, que no nos damos cuenta que está pasando cuando nos movemos, cuando respiramos. Bien, y muy de a poco, el desafío va a ser hacerlo extremadamente lento. Empiecen a encontrar como la velocidad cayendo y hoy de a poco encontrando el momento de quietud, ¿sí? Pero de a poco, demórense, realmente demórense.
Y voy ralentizando aún más. Y no corto la pauta, no termina el trabajo. El trabajo está en encontrar esa quietud y seguir viendo y sintiendo todo el movimiento que hay en el cuerpo con la inhalación, con la exhalación, cómo se mueve mi cervical, cómo se mueven mis hombros, mis caderas, mis pies, cómo inclusive mi respiración afecta mi equilibrio si estoy de pie. Y ahora sí voy llegando a ese momento donde no hago nada, simplemente me quedo parado, de pie, parada. Encuentro naturalmente esa posición. Trato realmente de eliminar cualquier movimiento residuo que haya quedado y permanecer en esa calma, como esa entrega. Probablemente me empiece a picar la cara, me voy a tener ganas de mover, todo eso es lo que hay que respirar. Toda esa sensación de quiero salir de acá es lo que trato de quedarme totalmente quieto, totalmente quieta. Vamos a ir por las últimas respiraciones. Inhalo de manera demorada, inhalo poco, como el aire justo y necesario. Respiro como con humildad, así. Una respiración gentil, suave, que toma lo justo y necesario. Una exhalación que simplemente relaja y deja que el aire salga. Si pueden permanecer con esta calma, háganlo y acérquense que charlamos un minutito. En la próxima inhalación, exhalación, simplemente suelto el trabajo y venimos para acá. Eso que pasó volando fueron un poquito más de 30 minutos de práctica. Qué loco es el tiempo, ¿no? Un poco la idea de hoy, para mí no era llenarlos de movimientos y herramientas, quizás porque yo estoy un poco peleado con la cantidad de movimientos, herramientas que hay, sino tratar de proporcionarles un cómo, que es mucho más difícil que un qué. ¿Qué desborda? ¿Qué hacer? 1000 ejercicios, 1000 tips. Eh, lo que realmente cambia, y esto se lo digo a las personas que les interesa moverse bien, digo, yo sé que a mí me sigue mucha gente que le encanta hacer acrobacia, que le encanta hacer calistenia, que le encantaría ser recontra flexible. Sepan que hoy en día lo que nos detiene de lograr todos esos resultados no es la falta de ejercicios o de motivación, perdón, de motivación no, no es la falta de herramientas, ¿sí? Sobran las herramientas para lograr lo que queramos con el cuerpo. Yo me volví flexible y fuerte hace 10 años con mucha menos información de la que hay hoy. El problema es la falta de foco, el problema es la falta de un cómo, el problema es la falta del entender cómo son los procesos, ¿sí? Es mucho más, o por lo menos la invitación para ustedes esta semana es, no importa tanto qué ejercicios hagan, porque eso importa en una segunda o tercera instancia. ¿Qué estás haciendo? Importa una vez que uno sos constante, porque no progresa el que hace las mejores entrenamientos, progresa el que no deja de entrenar a lo largo de los años. Y en segundo lugar, importa cómo hacemos las cosas. Porque ¿para qué sirve progresar si no puedo disfrutarme en el proceso? Y yo sé que esto puede sonar muy hippie para alguno, que no, yo quiero ser fuerte, pero se pasa muy rápido de la vida.
para querer solo conquistar postas y ganar banderas, ¿no? Decir, "Ah, ahora soy fuerte, ahora soy flexible, ahora una mortal, ahora una parada de manos". Entonces un poco la invitación va a ser a lo largo de esta semana, tomen todas las herramientas que ya conocen, todos los ejercicios que ya conocen y traten de afinar el cómo de la práctica. ¿Cómo estoy respirando? ¿Qué movimiento, qué pasa con mi respiración y el movimiento? Creen intimidad con su cuerpo, porque es el único que tenemos. Y yo sé, porque veo muchas cámaras de mucha gente que cuesta mucho y es normal, ¿sí? Si te costó hoy quedarte tranquilo, tranquila y tenías que hacer lo que por ahí Feldenkrais diría movimientos parásito o tensiones parasitarias, que es que estoy haciendo el movimiento así, pero de repente hago así rápido, pues me pica la cabeza. No te pica la cabeza, eso es un sistema nervioso que no está tolerando ese ritmo, ¿no? Que le brota la ansiedad. Es normal eso. No pasa nada, eso también puede ser el día. No es que vos tenés un problema, en absoluto. Hoy por ahí me levanté impaciente. Ya, ayer me peleé con mi pareja. Listo, hoy no tolero tanto. Pero traten de ponerse en contacto con eso, porque también cuando calmamos un poco las aguas y escuchamos el cuerpo cuando nos movemos, es que también empezamos a escuchar lo que nos está pasando. Y a veces nos enteramos por el cuerpo que algo me está movilizando antes que llegue a mi mente y pueda decir, ah, sí, me preocupa pagar el alquiler o lo que sea, no sé. Pero el cuerpo ya te habla, el cuerpo te habla un montón. Cuando te querés quedar quieto y no te puedes quedar quieto y ya está hablando. Ya está, y si está hablando de un ritmo acelerado que uno tiene. Eh, la invitación es esa, lo que hagan esta semana, como la tarea de la semana, desde ya que puede ser hacer esta práctica puntual que les pasé, pero es lo que sea que hagan, presten la atención al cómo, no solo al qué. Que sea un cómo, jugar simplemente como una provocación ante el ritmo acelerado de vida que llevamos hoy en día, un cómo demorado. Jugar con la demora. ¿Qué tal si la prisa es una ilusión? Esa es una, pero para los que están escribiendo, una buena pregunta es, ¿qué tal si la prisa es una ilusión? Vieron que a veces uno percibe las cosas de manera errada, pasa. Una situación, lo dijimos un rato, una situación que pensamos que era re grave, fuimos, hicimos yoga, nos relajamos y al final no era tan grave. Una pelea que me enojé tanto con mi pareja porque me planteó esto y al final, che, tenías razón, ¿no? A veces percibimos mal. ¿Qué tal si la prisa es una ilusión? ¿Qué tal si la prisa es un error de percepción? ¿No? Qué lindo sería darme cuenta, decir, wow, me emociono yo, o sea, no, puedo vivir sin prisa. Como una invitación. A ver, ¿qué tal si la prisa es solo un error de percepción? Em, estamos en hora, voy a abrir un espacio ahí de intercambio. Antes de que sé que hay gente que se va antes del intercambio, les quiero compartir dos cositas. La tarea es clara, ¿no? En la semana traten de tener, la voy a dejar así para quien esté anotando, pónganse un cronómetro y regálense 20 minutos por día. Si no te bancás la práctica de movimiento, regálate 20 minutos de hacer nada. Pero dejá el temporizador, soltá el celular y si tenés un balcón, mirá a la gente pasar. Un espacio de, ah, no está pasando nada. Y empezá a ver qué te hagan hacer en ese espacio. Y de repente, por ahí es hacer un movimiento, por ahí es quedarte quieto, por ahí es respirar. Hoy te quedaste dormido, te diste cuenta que necesitabas una siesta. Pero tratar de cortar este flujo de la normalidad tan acelerado en el que vimos y de tanto estímulo e información. Esa es la tarea. Estos dos movimientos que pasé, de paso paso el dato, son movimientos que son muy buenos para ganar extensión y flexión de movilidad de cadera y de columna. Literalmente con este segundo que hicimos, viste, tener un pie atrás, un pie adelante, ese es un ejercicio que si lo cambio de contexto, si le cambio el cómo, es un ejercicio con el que, por ejemplo, yo trabajo el espagat para abrirme de piernas. ¿No venirse de piernas para adelante? Yo esto les muestro así, cambio de mood totalmente. Pero para que no se queden dormidos y ahí cerramos.
Esto mismo, si uno lo hace, por ejemplo, con una pesa, yo en el gimnasio esto lo he hecho con una pesa, un pie adelante, un pie atrás, uno baja, es el plegado de la pierna adelante y va hacia la extensión la pierna de atrás. ¿Sí? Clac. Mucha utilidad acrobática y mucha utilidad para la movilidad. Les dejo el dato. Es uno de mis ejercicios favoritos sí, de movilidad. Regálense este rato. Antes de abrir el espacio ahí de preguntitas, voy a compartir dos cosas porque la verdad me emocionan bastante. Tres cosas. Una es que estoy creando una membresía, una plataforma que va a tener clases todas las semanas y muchos trabajos de práctica, y lo estoy haciendo para que sea súper accesible, porque mi idea es que, está, o sea, lo mismo me pasa en estas clases gratis, como siento que hay un par de cosas que estaría bueno que podamos transformar como colectivo, ¿no? Y normalizar. Por ejemplo, que la prisa se vuelva una ilusión, un error de percepción para todos, para todas. Ahí sí dejaría de existir. Eh, Estoy armando eso lo estoy pensando de la manera más minimalista, tipo minimalismo de pantallas. Todos los domingos te llegan las tareas de las semanas y después nos encontramos los miércoles, los viernes. Nada, eso va a salir, ya les compartiré. Les dejo ese dato. Otro dato que se los comparto también a quienes toman las clases porque se va a llenar y me encantaría que tengan prioridad ustedes, es que en noviembre hay un retiro en Pipa, Brasil, del 3 al 8 de noviembre. No se lanzó y hay 4 inscriptos. O sea, no se lanzó. O sea, estoy muy, tipo, la suerte nos está acompañando con eso. Eh, pero para quien esté en Buenos Aires y demás, considere, hermoso, Marta es una de las personas que se inscribió. Sepan que los pasajes a Brasil, al norte de Brasil, son baratos y, y nada, es una re linda oportunidad para estar 5 días de práctica. Ahí sí va a haber más trabajo de movimiento, entrenamiento de fuerza, más de meditación, respiración, la práctica de movimiento en su totalidad, digamos. Eh, Así que lo mismo, si a alguien le interesa esa información, la puede pedir por Instagram o preguntar acá mismo. Última cosa, no sé si es feriado, es del 3 al 8 de noviembre, pueden buscar esa información, fueron las fechas que pudimos reservar. Son 5 días de convivencia conmigo, con Lucas, que es otro profesor de la escuela, de práctica. Bueno, muy hermoso, o sea, va a ver, adelanto un poco, Marta, perdón, que te cuente, hay cosas que van a ser sorpresa, pero digo, va a haber mucho también de tratar de alinearnos un poco con amanecer temprano. Acá es muy precioso los acantilados, ver el sol nacer, algunas prácticas matutinas eh, en el contexto naturaleza. Nada, va a ser bello. Mucho voy a compartir de lecturas, va a haber muchos espacios de lectura también y de información que les voy a compartir en relación a la práctica y demás. Nada, a quien le resuene, le interese, después paso la información. Último, y voy ahí con espacio de preguntas. Para las personas que dan clase, se dedican a enseñar movimiento o les gustaría enseñar o dedicarse a enseñar movimiento, en febrero está la segunda formación de profesores que hacemos en Córdoba, Argentina, en UMEPAI. Pronto también serán las inscripciones. La formación es una bomba, no hace falta que tengas nivel, no hace falta que vayas siendo un crack en movimiento, en absoluto. O sea, personas que tengan el deseo genuino de aprender del cuerpo en profundidad, de aprender de diferentes prácticas de movimiento, que ya enseñen algo, por ejemplo, sos profe de yoga, sos profe de pilates y querés agrandar ahí el lente, o decís, mira, en mi vida enseñé, pero amaría enseñar, la formación es el espacio. Hay mucha información de fisiología respiratoria, fisiología del entrenamiento de fuerza, biomecánica, prácticas de movimiento y muchos módulos también en relación a cómo armar propuestas de clase, cómo venderse como profesional. O sea, es una formación para personas que quieren dedicarse al movimiento. Cierro el espacio publicitario. Eh, Aprovechen unos minutitos, me pueden preguntar lo que quieran.
Es como este es el momento que estoy al servicio. Si querés abrirte de piernas, me quiero abrir de piernas, es tu momento de preguntarme eso, o lo que quieras. Eh, Me encanta que hay gente que quiere estar en todos los eventos, me pone muy bien. Hermoso. Ya cuando salga la info, lanzo todo, de febrero y de todo. Eh, Bien, habían preguntado allá arriba cómo es que la mente afecta al cuerpo. Y esto doy una explicación fisiológica medio friki, pero me van a seguir con esto. Em, en la experiencia es muy sencillo vivirlo. Uno puede pensar algo feo, no quiero ni poner ejemplos, pero digo algo que nos toque emocionalmente, y pensarlo, y pensarlo, y pensarlo, y se te va a empezar a acelerar el corazón, y se te va a empezar a agitar la respiración. Digo, pueden ser hasta pensar en la propia muerte o en cosas malas a un ser querido, ese tipo de cosas. Estoy hablando de cosas feas. Va a tener una respuesta en el cuerpo muy rápido nuestro contenido mental. Y acá estamos hablando de el exagerado. Tipo, pienso que se me va a caer un coco en la cabeza en cualquier momento y me voy a morir. Me agito. Ahora, esto también, si agarramos el dimmer, ¿vieron el dimmer de la luz? Que subo el dimmer y la luz se sube y bajo el dimmer y la luz baja. Esto también se dimeriza. Entonces no hace falta que yo piense algo terrible para que acelere mi corazón, que yo puedo estar pensando cosas medianamente malas para que medianamente esté acelerando constantemente mi corazón. Entonces, pongo el ejemplo del corazón, pero en realidad es ahí, eh, dijeron específicamente una persona, dijo, lean sobre PINE, que es psiconeuroinmunoendocrinología, esa línea de cosas. Pueden buscar a Santi Padre, antropotécnica, para mí es en Argentina el máximo exponente de eso. Eh, Nuestro contenido mental constantemente afecta nuestra fisiología y constantemente está afectando nuestro cuerpo. Digo, la, ahora, vamos a lo más puntual. Tu patrón respiratorio afecta de manera directa e indirecta, por ejemplo, la presión, que es algo que es común pensar de gente con presión alta o desregulada la presión. El ejercicio también, la falta de ejercicio del sedentarismo también afecta a la presión. Hay algo que se llama baroreceptores que están en los vasos sanguíneos que detectan los cambios de presión, ¿sí? Son mecanorreceptores del sistema nervioso y que en respuesta a los cambios de presión el cuerpo regula, dilatando, no dilatando. Estos baroreceptores se pueden desensibilizar con la falta de ejercicio, con estados de estrés sostenidos a lo largo del tiempo, y esto trae desregulación, por ejemplo, en la presión sanguínea. ¿Qué cosas nos estresan, por ejemplo, y generan estrés crónico? El contenido mental, ¿no? Entonces, yo si estoy constantemente preocupado, elevo los niveles de estrés constantemente de mi cuerpo, no le doy la posibilidad a mi cuerpo de relajarse y regenerarse, porque el cuerpo para regenerarse tiene que relajarse. Constantemente estoy en una activación simpática, digamos, ¿sí? Sistema nervioso autónomo, división parasimpática, división simpática. Simpática, movilización de energía, respuesta a estrés; parasimpático, regeneración. Si yo constantemente permanezco en ese lugar de ansiedad, de preocupación, constantemente hay una activación, una movilización de energía, y eso lleva eventualmente, cuando se sostiene en crónico, al mal funcionamiento conjunto de los sistemas endocrino, nervioso, inmune del cuerpo. ¿Sí? Por ejemplo, esto que les digo afecta, como les decía, y es de muchas vías. Todo en el cuerpo, esto guárdenselo como una joyita así importante, todo en el cuerpo es multifactorial. Nada en el cuerpo es lineal. Nada. No existe que te duele el hombro solo porque hiciste un mal movimiento. Porque ese mal movimiento probablemente lo hiciste 1000 veces. El hombro te dolió porque quizás dormiste mal, porque acumulaste mucho volumen de entrenamiento, porque te pasó algo emocional, estabas estresado, y justo fue el movimiento que te hizo doler el hombro. Pero no le des tanta bola al movimiento. Es el movimiento en el contexto en el que se dio ese movimiento. Lo mismo, el pensamiento afecta al cuerpo
de muchas vías. Por ejemplo, con esto que les hablaba de la cronicidad del estrés. Esto afecta a la respiración, se desregula la respiración y esto desregula también y afecta tanto la frecuencia cardíaca como la presión. Eh, y esto lo hace por muchas vías también, por vías mecánicas. Cuando inhalo, mi corazón late más rápido y cuando exhalo, mi corazón late más lento. Esto pasa por vías mecánicas, literalmente de espacio y de presión. Y también pasa, por ejemplo, porque cuando inhalo hay una activación del nervio vago, que seguramente lo escucharon hablar, es como está en boga. Hay muchos podcasts sobre nervio vago que dicen exactamente lo que estoy diciendo. Eh, Cuando yo exhalo, el nervio vago se activa, aumenta el tono vagal y eso, por ejemplo, también desacelera el corazón. Ese es un ejemplo claro de algo que no pasa en una vía, es mecánico y también es por una respuesta del sistema nervioso. El asunto es que el contenido mental que tengo constantemente envía información hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo, digo, hacia el cuerpo. Si algo a mí me preocupa mucho, también es probable que cuando suceda, a ver, esto es más complejo y por ahí no me quiero meter tanto acá porque me encantaría tener un montón de tiempo para hablar de esto y quiero cerrar por horario, así no les saco más y tal, pero es en relación al dolor. El dolor tiene un factor psico enorme, enorme. Hay un paper que me pasó Manu, el kinesiólogo de la escuela, que está en la formación. Cuando yo hablo de las formaciones y demás, nosotros somos un equipo. Yo soy como el director de la escuela y hay varias personas, entre ellos un kinesiólogo que se llama Manu, que su Instagram es Cuerpo Mueve. Digo, cualquier persona que busque un kinesiólogo, Manu es muy bueno. Es muy bueno, muy bueno. En Instagram es @Cuerpo Mueve. Y con él hablamos mucho de dolor crónico, porque yo pasé varias cosas de dolor crónico, yo pasé migrañas y pasé un dolor lumbar terrible, que me duró mucho tiempo. El asunto es, hay un paper de un tal Mosley que tiene mucha información, un conjunto de información muy linda sobre el dolor, pero hay algo muy interesante, que es que cuanto más nos preocupa la situación de dolor, más tiende a doler. Porque el miedo forma parte de la respuesta de dolor, porque el dolor no correlaciona con daños, ¿sí? Digo, no siempre, obviamente uno se puede cortar y de repente sí, me duele porque me corté, pero hay veces que el tejido puede no estar dañado y uno puede tener dolor igual, o hay veces que el tejido puede estar dañado muy poquito y uno puede tener un montón de dolor. Entonces, de ahí es otro ejemplo claro de cómo la cabeza afecta al cuerpo, afecta la forma en la que sentimos nuestro cuerpo. Una persona más preocupada y esto también es, digo, las mujeres por lo general tienen un umbral de tolerancia al dolor mucho más grande que los hombres en general, no es una regla 100%. Cambia mucho también según, y acá es meterme en un retema que me encanta, pero bueno, me voy por las ramas, pero en las ramas se encuentran los frutos, que también el preguntarnos por qué las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor también puede ser por una cuestión de rol social y no solo por una cuestión fisiológica directa, sino por una cuestión de nuevo de cómo la mente afecta al cuerpo. ¿Sí? Eh, Siento que abrí una rama en la que me quiero meter y tengo que ordenar un poco las ideas. Eh, por ahí quédense con esto, ¿no? Con esta idea de que el dolor, por ejemplo, funciona como una alarma. No refleja, el dolor te pide que te proteges, no te dice esto está lastimado, te dice cuidado con esto. Y si yo tengo mucho miedo y me sostengo mucho, o por ejemplo, si mi dolor es muy visibilizado, que ahí es a lo que iba un poco con el rol social y demás, si mi dolor es visibilizado y se me da mucha atención cuando me duele, más me va a doler. Si mi dolor es totalmente invisibilizado, sistemáticamente, eventualmente menos me va a doler, porque el dolor deja de ser funcional, porque el dolor intenta ser funcional, ¿no? En los casos de dolor crónico deja de serlo.
cuando un dolor perdura a lo largo del tiempo, ya no refleja daños en el tejido y se vuelve una cuestión puramente de tu sistema nervioso que te dice, che, cuida, que es lo que, por ejemplo, a mí el día de hoy me duele la lumbar. Yo en la lumbar no tengo nada. Y el día de hoy a veces me duele la lumbar. Solo que antes me dolía la lumbar, me asustaba, dejaba de moverme. Si a uno me dolía la lumbar y ahora me duele la lumbar y es como buen amigo dolor. Hola, este soy yo. Hasta casi que me gusta. Digo, ah, sí, cierto. Me olvido y se va y no vuelve. Y por ahí vuelve al mes. Está bueno empezar a vincularse un poco así con el dolor también, en especial esos dolores que uno tiene hace tiempo, como esos dolores crónicos, y bueno, ya son parte de vos. Cuanto más entidad le das, probablemente más perdure ese dolor y más se quede. Y también hay y esto es lo más complejo y no me voy a meter, pero también hay un rol social acá, en el dolor, en cuánto se te acompaña en el dolor, cuánto no, y a veces, y esto y son bordes muy finos que son, buah, preciosos de estudiar. A veces que haya alguien que esté validando mucho tu dolor puede ayudar porque te hace sentir acompañado, y a veces alguien que está al lado tuyo validando mucho tu dolor puede hacer que ese dolor también perdure, porque uno encuentra una funcionalidad vincular en el dolor. Bueno, es maravilloso el cuerpo. Este es el tipo de cosas, te digo para los que se quedaron acá, 130 personas que todavía están acá. Este es por ahí el tipo de cosas que más me interesa a mí traer en la. Vieron que les conté que estoy armando una plataforma. En la plataforma va a haber trabajo para todos los niveles. Gente que quiere removerse, quiere hacer acrobacias, va a tener tarea ahí. Gente que quiere hacer como. Digo, yo sé que hay mucho público de por ahí de 60 años, 70, literal, gente de 70 años que ha hecho mis mentorías, que lo único que quiere es moverse un poquito, estar ahí. Va a haber contenido también para ellos. O sea, la idea es como realmente dar un grosso de contenido de fácil accesibilidad, minimalista, para lo que digo, ¿no? Perfumar el cotidiano de movimiento. Y las sesiones en vivo que van a hacer conmigo, me quiero entrar en todo esto. Que les comparto un poco de mi proceso. Yo empecé en el mundo del circo y de la danza hace unos años y me encantaba dar vueltas en el aire y y de repente me quedó vacío. Y me empezó a parecer mucho más interesante todas estas cosas que pasan en el cuerpo que son magia. La magia existe. La magia existe y la estamos habitando ahora y es la percepción. Es maravilloso el cuerpo y todo lo que podemos hacer con la práctica de movimiento. Ya solo esta idea que esto que les compartí hoy, ¿no? Para que pensarlo, lo que practicamos transforma nuestra percepción de los eventos. O sea, cómo pongo el cuerpo en acción transforma la manera en la que yo veo las cosas de la vida. Entonces, qué interesante empezar a preguntarse entonces cómo moverme y cómo me interesa percibir la vida. Y ojalá elijamos caminar hacia un lugar de agradecimiento, ¿no? Y de agradecer el fenómeno de estar vivos, inclusive con dolor, inclusive con las cosas que pasan. Es muy hermoso la oportunidad de estar vivos, de verdad. Yo sé que es muy cliché, siento que es muy hippie todo esto, pero es real, es muy precioso, es muy mágico. No elegimos estar acá, de repente uno está acá, pasan cosas, nos preocupan cosas, nos pone mal, nos pone bien, festejamos, nos entristecemos. Em, y pensar realmente que cómo empleo mi cuerpo en el espacio afecta la manera en la que veo, siento y demás es maravilloso. Es maravilloso en especial viniendo de tantos años donde hay una disociación. No sé si fueron los Descartes y toda esa generación, Descartes, Hume y todos esos filósofos que trajeron un racionalismo tan duro a nuestro pensamiento que quedó muy disociado cuerpo-mente, ¿no? Eh, Pienso, luego existo. Hoy en día sabemos que es totalmente el contrario, que no sos un feto, existís, eventualmente pensás, ¿no? Eh, bueno, todas esas cosas. Les mando un abrazo enorme. Almuercen rico. Traten de no comer ultraprocesados. Nada, que anden muy bien. Que anden muy bien. Voy a estar pasando todas las datas de todo por el
los canales cuando salga. Hoy fue como un adelanto, pero todavía no están. En cuanto lance todo les mando. Gracias, Eh, Marco. gracias, gracias. Gracias, Mara, es hermoso Chao, escuchar. gracias. ¿Quieres Gracias. abrazo, Marco? Gracias, muy hermoso. Buen domingo. Gracias, ma, gracias, 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 gracias. Muchas gracias. Gracias. Extrañaba esto, voy a volver a hacer más clases los domingos. Aparte puedo soltar el delirio y me escuchan, es muy loco, ¿entendés? Yo estoy solo en mi casa leyendo y flasheando estas cosas y me siento un denso a veces. Acá se No, valora, tremendo. ¿viste? Como- Tremenda data. Gracias. Chao. Ma, hermoso. ¿te puedo hacer una consulta rápida? Dale. De un ejercicio del primero creo que era, Sí. como que poníamos así y iba bajando la cabeza o algo así, ¿cómo era? Era eso mismo. O sea, lo que tenés que pensar es que sea lo más disociado vértebra por vértebra, como de nuevo esta palabra de demorarse para mí tiene mucho valor. Como que baje la cabeza y percibir cómo la cervical arrastra las vértebras torácicas. Y ahí hay una sensación como que uno se va para atrás, como que el pecho se hunde hacia la espalda. Ahí, y esto es confuso siempre, uno percibe mucho la cara anterior del cuerpo, la parte de adelante. Traten de percibir la parte de atrás. Es como mi cabeza se va hacia atrás y mi columna empieza a plegarse y mi pecho se va hacia atrás y todo es como boom, como si me succionase eso, como si me succionase hacia atrás y eso va generando la flexión y que caiga el vértebra por vértebra hasta que estoy totalmente encorvado o flexionado y desde ahí nace la extensión. Muchas gracias. Que tengan buen domingo. Gracias. Un abrazote. Chao, chao, muchas gracias. Gracias, adiós.